Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Ana Sofía Campos, soy del curso de Derecho Constitucional Colombiano 1 y en este video voy a dar cuenta de la fase número 4. Básicamente en esta fase voy a elegir un caso práctico y lo voy a representar mediante la acción de tutela. Primero, ¿qué es una acción de tutela? Una acción de tutela es una acción constitucional que nos permite proteger un derecho. Obviamente, pues debe ser un derecho fundamental. Ahora, ¿en qué casos no procede la acción de tutela? Esta es una pregunta bien importante porque precisamente por la agilidad de esta acción constitucional muchas personas la presentan sin saber, muchas veces por ignorancia, que existen otros mecanismos que son más apropiados, ya sea porque se aplican a una colectividad o porque defienden mejor sus intereses que una tutela. Entonces es muy importante tener presente cuando no procede una tutela. Ahora, el derecho fundamental que me he propuesto analizar en el caso práctico es el derecho a la educación. Sin embargo, en mi caso presenta una conexidad con otro derecho, que es a la no discriminación. Sin embargo, principalmente me guiaré de este derecho. ¿Por qué es un derecho fundamental el derecho a la educación? Bueno, el derecho a la educación, se radica en nuestra Constitución en los artículos 27, 67, 69, 70 y 71. Básicamente, en esos artículos lo que se aclara es que todas las personas pueden tener acceso a la educación y que el Estado es la obligación de que por lo menos desde la primera infancia hasta ya pues el último ciclo, que vendría siendo 11 en nuestro caso, pues todos los estudiantes accedan a esto, o sea que haya una tasa muy bajita de deserción y que todos los niños y niñas del país pues puedan acceder a este recurso que es la educación. Ahora, esto no desliga al Estado de que también tenga que buscar herramientas para que los estudiantes puedan superarse más allá de terminar el bachiller, es decir, que puedan acceder a tecnólogos técnicos o pregrados universitarios. El Estado debe brindar esas oportunidades. Entonces, se habla de que la educación es la principal base de una nación, pero no solamente porque sea algo que, mejor dicho, ya sea algo parte de nuestra cotidianidad, estar en un colegio, cumplir con una jornada académica, sino también porque en ciencia y la cotidianidad lo necesitamos. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando salimos a la calle y podemos ver una oferta, una advertencia o algo, tenemos que saber leer para poder aprovechar o tener cuidado con estas cosas que se nos presenten. Cuando hacemos cuentas, pues también necesitamos tener ciertos conocimientos para poder hacerlas de la manera más apropiada y no robar a los demás o robarnos a nosotros mismos. De hecho, una frase muy importante respecto al derecho de la educación que quiero compartirles en este video es la siguiente: el principal objetivo de la educación es crear a personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo de repetir lo de otras generaciones. La pregunta que nos planteamos es: ¿en qué caso se ha vulnerado este derecho en Colombia? Pues este derecho es muy amplio, tiene muchos matices de los que podríamos decir que es violentado o vulnerado, que es bastante amenazado. Y una particularidad que quiero tocar es, en el caso colombiano, es la alta tasa de migración de personas de Venezuela a Colombia. Porque si antes era complicado conseguir cupo en las instituciones porque los planteles tenían mucho sobrecupo precisamente de esto, pues ahora imagínense con la tasa tan alta de migración que tenemos, muchas personas, y no solamente en la educación media, básica, superior, sino también en otras oportunidades de educación, se están viendo afectadas porque, digamos que porque no ha habido una estructura muy clara de los planes de gobierno frente a esto. Muchas personas pues que somos originarias de este país hemos perdido oportunidades de acceso a la educación. Por eso, entonces esto es una falencia clave y es algo actual que se está presentando. Otra falencia clave es que hay una inversión muy baja en educación en Colombia y esto causa muchas cosas. Primero, que los estudiantes no tengan unas condiciones de vida digna mientras pues precisamente cursan por este proceso de la educación. Segundo, que se aumenten las tasas de deserción escolar, porque si un estudiante ve que no se le están cumpliendo las garantías o que mediante la educación no va a sacar mucho provecho, no va a hacer algo de provecho más adelante, porque eso es muy clave, pues va a optar por desertar y ponerse a trabajar o buscar otras alternativas. Y esto es una problemática muy grave porque pues de esta acontecen muchas otras cosas como la drogadicción, la delincuencia, etc. Otra cosa es que la poca inversión en educación lo que genera es que no se cumplan las metodologías o los planes institucionales porque faltan recursos. Entonces, por ejemplo, en educación física, si te van a poner a saltar en un trompo, vas a hacer gimnasia y no hay esos recursos, pues no se cumplen esas metodologías. Nos está dando una de las condiciones más importantes de la educación, que no es que solo sea educación, sino que sea pues gratuita y de calidad. Entonces, eso respecto a por qué se está vulnerando ese derecho en Colombia. Ahora, en mi ejemplo práctico, lo que quise representar es que José es un padre de familia que viene de otro departamento del país.
Se muda a Bogotá, sin embargo, pues ya lo hace en unas alturas del año que son relativamente complicadas para conseguirle cupo a su hijo. Entonces opta, y porque también están las condiciones de pagarlo, por inscribir a su hijo en un colegio privado. Cuando solamente le faltaba ir a firmar la matrícula y pasar el papeleo, la rectora de este colegio no solamente le niega el derecho a la educación, sino que lo hace por pensamientos racistas discriminatorios que ella tiene. Entonces ahí vemos la conexidad entre estos dos derechos. Le niega la educación en base a que está siendo discriminatoria con ellos, pues ellos son de una raza diferente. Entonces ahí es cuando José, que es el padre de familia, decide interponer una tutela pues ante la institución educativa. Y pues aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué se está violentando este derecho? Y es que muchas personas podrían decir es que es un colegio privado y se puede reservar el derecho a admitir o no. La discriminación no es una razón de peso para que tú no admitas a una persona en un colegio. Entonces por eso se puede decir que no aplica como de pronto las condiciones o las normativas que tendría ese colegio para no admitir que pueden ser otras, pero la discriminación no, porque aparte es un derecho que se consagra en la Constitución. Y sí, aunque sea un colegio privado, también se rige por las mismas condiciones constitucionales que cualquier otra institución. Después tenemos la conexidad entre estos dos derechos, que ya lo había explicado un poquito antes, y es que si se le violenta el derecho a la educación, dado que se le está discriminando porque la rectora habla de manera despectiva, además de él, y le dice como no, tú no puedes ingresar a esta institución porque eres una persona de otro color y yo no admito ese tipo de personas en mi institución. Entonces vemos ahí la conexidad entre estos dos derechos, que ambos son fundamentales y ambos pues se amparan en la Constitución. Concretamente este derecho a no ser discriminado, y que más nos concierne para el caso práctico y la educación, está en el artículo 13, porque este nos dice que cualquier persona tiene la misma oportunidad de gozar en igualdad de condiciones de los mismos beneficios o oportunidades, y en este caso se le está negando la oportunidad al hijo de José de acceder a la educación por su color de piel. En este caso, y ya finalizando, voy a explicar por qué procede la tutela y no otra acción. Bueno, ya habíamos explicado anteriormente qué es una tutela, entonces voy a explicar por qué procede la tutela y no el derecho de petición. Para empezar, el derecho de petición, como su nombre lo indica, es para un requerimiento, una inquietud, una consulta, una petición. Y aquí lo que se está dando es una violación de los derechos fundamentales, entonces por eso no procede un derecho de petición, porque ya se violó. En primera medida directamente ya se transgredió un derecho fundamental. No procede una acción de cumplimiento tampoco, porque una acción de cumplimiento es cuando se han incumplido precisamente términos pactados, y en ningún momento, hasta el punto donde he desarrollado el ejemplo práctico, ni José ni la rectora han incumplido ningún término, porque no se ha firmado ningún documento, ni la rectora en ningún momento le dijo, sí, no importa que es otro color de piel, yo lo voy a recibir en mi colegio. Entonces no aplica, y porque pues la tutela es mucho mejor para defender en este caso este derecho. Tampoco procede una acción popular ni una acción de grupo, porque estas son acciones que son grupales y buscan proteger los intereses y derechos colectivos de personas, y en este caso se está hablando de una persona. Si bien José, que es el padre y que es el mayor de edad, tiene que interponer la tutela en representación de su hijo, nunca se habla de una colectividad, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente pues procede la ley, la acción de tutela, porque como ya había indicado anteriormente, se puede interponer contra una institución pública o privada, y en este caso la acción de tutela va a proceder en contra de este colegio privado, porque además están violando los derechos de una persona y porque pues la interpone un individuo, que en este caso sería el padre de José. Finalmente voy a explicar 4 órdenes o soluciones o posibles soluciones a las que yo les daría para proteger este derecho. La primera sería una disculpa de la rectora al padre, porque pues se viola la integridad moral y psicológica, y muchas veces tristemente en el caso colombiano también se cometen esos actos discriminatorios, aunque se crea que no, y esto se queda así. Y pues sí, bien, una solución puede ser que la admitan en el colegio. ¿De qué sirve si ella realmente no es una persona que cambie ese tipo de pensamientos? Porque esto se puede volver a repetir. En segunda medida, obviamente, como en el texto en ningún momento se menciona en el contexto que el niño no pasa las aptitudes para ingresar a la institución, simplemente le dice que no por una razón discriminatoria, está en todo el pleno derecho de ingresar a esta institución. Esto va de la tercera orden que yo emitiría, que la rectora sea veedora
de que al niño no lo vayan a excluir, de que goce de las mismas oportunidades, de que ni los docentes ni los niños pues vayan a cometer actos sí en contra de la integridad del niño, porque como se menciona que ya no admite este tipo de personas en la institución, significa que pues él va a ser la primera persona de color que va a ingresar ahí, y pues creo que se puede presentar para muchas situaciones allí. Entonces la idea es que la rectora empiece a ser como un ente veedor de que al niño no le pasen ese tipo de cosas. Y la cuarta sería que pues considerando el pensamiento retrógrado y la era en la que estamos, para la rectora pues yo emitiría una orden en la que ella se tiene que comprometer a ir a bien sea unas charlas o algunos seminarios que de pronto le puedan ampliar la perspectiva, porque claro, ella puede tener la creencia que quiera, pero sin afectar la integridad de las demás personas. Y pues estas serían básicamente las 4 órdenes que yo propondría. Así termino esta actividad. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero sus retroalimentaciones.